meta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Un saludo muy especial, un abrazo para cada uno. Pueden tomar asiento los que están de pie. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos contentos que nos acompañes en esta mañana. Si alguien viene hoy por primera vez, queremos dar la bienvenida, que se sienta en casa. Estamos para servirles con todo el cariño. Bueno, hoy deseamos continuar con nuestra serie del Evangelio según San Juan, nuestra serie expositiva de Juan, y queremos ver la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, el propósito de esta serie. Y quería comenzar con una historia que creo que ya la he contado anteriormente en una o dos oportunidades, porque realmente me ha inspirado muchísimo. Es más, hace tiempo les recomendé una película cristiana referida a esta historia, que hace referencia a esta historia. Y tiene que ver con dos jóvenes del siglo XVIII, dos jóvenes que eran provenientes de Moravia, es decir, de República Checa. Y esto luego se dio a conocer como un movimiento, el movimiento de los moravos. Y estos jóvenes, Dios les aviva su corazón, Dios les enciende su corazón, y ellos anhelaban la gloria de Dios, la gloria del Cordero. Dios puso una carga en el corazón de ellos. Resulta que ellos habían escuchado que cierto hombre acaudalado, resultaba que compraba esclavos de África y se los llevaba a una isla del Caribe a trabajar. Pero la forma como vivían estos esclavos era muy dura, muy precaria realmente. Y ellos sabían que eran muy golpeados, afectados, vivían de una forma muy triste. Y Dios le puso una carga en el corazón de ellos para que se les predicara el Evangelio. Pero la pregunta era cómo iban a poder ingresar a esa isla para presentarles el Evangelio. Esa era la gran pregunta, hasta que descubrieron la forma. Y la forma era que ellos también se tenían que hacer esclavos. Y luego que fueran ingresados como esclavos, eso les iba a permitir o le iba a brindar la oportunidad de predicarles a Cristo. Vendieron sus bienes, sus posesiones, se despiden de su familia, de su iglesia. Obviamente la iglesia oró por un año por ellos para ver si estaba la voluntad de Dios allí realmente, y luego fueron despedidos para que cumplieran tal misión. Y cuando se iban despidiendo en los barcos, todavía la gente se preguntaba en su mente por qué lo hacían, por qué estaban dispuestos a dejar sus familias, sus querencias, sus bienes o dejarlo todo por eso. Y ellos cuando se despedían decían una frase que luego se convirtió en un lema a lo largo de la historia del cristianismo. Y el lema decía así, que toda la gloria tenía que ser para el Cordero, quien era digno de recibir la recompensa por sus sufrimientos. Toda la gloria sea al Cordero, porque Él es digno de recibir toda la recompensa por sus sufrimientos. Ellos se hicieron esclavos por amor. Se hicieron esclavos por amor a Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de eso, pero para ello quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 1. Estoy seguro que todos, o casi todos, conocen esta historia. Es una de las historias muy recordadas de los evangelios. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos están limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿ustedes saben lo que les he hecho? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque yo les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes yo he elegido, dijo el Señor. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje, una reflexión, que lleva como título: una lección inolvidable. Escuchen esto. Estaban Jesús en sus últimas horas. Quedaban horas para su crucifixión. Y desde el capítulo 13 al capítulo 17 de Juan son las palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Ya su ministerio público había terminado. Ya había acabado su ministerio público. Ahora toda su atención y todas sus palabras se centran en sus discípulos. Y normalmente las últimas palabras se supone que tienen que ser muy trascendentales. Ya está en su etapa final de su humanidad. Y bueno, Jesús había reservado una lección inolvidable para aquel día. Normalmente podríamos preguntarnos: ¿qué dicen los evangelios de aquella noche? Bueno, era la última cena. Fue la cena donde Jesús tomó el pan y habiéndolo partido dio gracias a Dios diciendo: esto es mi cuerpo, mi sangre que por ustedes es entregado, que por ustedes es derramado. Así lo expresan los otros evangelios. Pero hay algo más. En el evangelio de Lucas menciona qué estaban pensando los discípulos. En Lucas 22 dice que los discípulos pensaban algo que nuestra sociedad normalmente piensa.
y que piensa con demasía. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la cosmovisión de la gente? ¿Cuál es la filosofía de vida de las personas? Yo creo que la gente piensa algo así como: yo quiero vivir una vida de la mejor manera, quiero acumular el mayor dinero posible y que con ese mayor dinero posible compre la mayor cantidad de bienes y con la mayor cantidad de bienes pueda vivir de la forma más tranquila y con la mayor felicidad, el mayor tiempo posible. Ese es, en resumen, el pensamiento del hombre moderno, pero también es el pensamiento que hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Repito, dinero, bienes, disfrutarlos, que le des felicidad y tranquilidad el mayor tiempo posible en la tierra. Esa es la cosmovisión, netamente materialista, utilitarista, y donde la gente piensa casi siempre en función de su comodidad. Todos nosotros estamos conscientes de ello porque todos, de una u otra forma, en una u otra medida, lo deseamos también. Comodidad, felicidad. No nos gusta que algo nos saque de nuestra comodidad. No nos gusta que algo nos saque de nuestro estado de confort. Ahora, no solamente eso es el pensamiento del hombre, sino que el ser humano siempre piensa en vías de ascender, de crecer, y piensa algo como: yo quiero ser el líder, yo quiero ser el más grande. La gente tiene un deseo de grandeza, un anhelo de valía dentro de sí mismo. Quieren ser reconocidos, quieren ser reconocidos por las personas. Hay personas que les gusta mostrar sus títulos, por ejemplo, que las personas vean sus títulos. Y no solamente eso, los títulos, sino siempre mostrar lo bueno que son, lo maravilloso que son, lo grandioso que son. Casi siempre queremos mostrarnos mejor de lo que realmente somos. Cuando alguien dice algo: no, creo que estás siendo injusto, no estás pensando realmente como soy, tú no sabes. Siempre queremos, hay una constancia en nosotros de querer defendernos. Y siempre la gente se hace preguntas como: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Y eso ha permeado incluso dentro de la iglesia. Creemos que a lo mejor, seguramente el pastor, como es el que predica, debe ser el más grande o el más importante, pero esos conceptos no están bien realmente, ni se mide así en el reino de Dios. O si alguien tiene un lugar como de enseñanza, o de que está en algún instrumento o canta, o algunas responsabilidades, como que eso los infla, o se hacen sentir como que son más grandes, más importantes, esas ínfulas de grandeza que atacan al ser humano. Bueno, los discípulos aquella noche, dice Lucas 22, que se hacían una pregunta: ¿quién de ellos era el más grande? ¿Quién de ellos era el más grande de todos? Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de esas naciones. Los reyes se enseñorean de las naciones. Los gobernantes se sienten dueños de sus naciones. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre ustedes, sino que el mayor sea el que más sirva. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es decir, ellos tenían un conflicto interno, totalmente egoísta, totalmente egocéntrico. Ellos estaban buscando posiciones, y eso era algo que era recurrente en ellos, porque en una ocasión incluso la mamá de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, fueron a pedirle al Señor
que en su reino uno estuviera sentado a su derecha y el otro a su izquierda. Posiciones. Y algunos creen como que si el reino de Dios tiene que ver con buscar esas posiciones. Bueno, esa era la discusión. ¿Y en qué momento? Ya vamos a verlo. Vamos a leer Juan 13 desde el versículo 1. Dice que eso era lo que estaban pensando ellos en aquel momento. Y en ese mismo tiempo, Juan 13:1, habíamos citado Lucas 22, pero aquí vamos con Juan 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escuchen esto. ¿Por qué Juan hace referencia de la Pascua? Porque ¿dónde comenzó la Pascua? La Pascua comenzó, hermanos, en Egipto. No sé si se recuerdan, la última plaga de Egipto fue la muerte a los primogénitos, y Dios mandó a que cada familia israelita tenía que tomar un cordero, sacrificarlo, derramar la sangre sobre un lebrillo y untar los postes y dinteles de las puertas, porque aquella noche iba a pasar el juicio de Dios, y donde no hubiera la señal de la sangre, iba a morir el primogénito de aquella familia. Eso, y entonces ellos tenían que reunirse, comer el cordero con especias amargas, comerse el pan sin levadura. Los judíos, esta era de su fiesta más trascendental e importante, la fiesta de la Pascua y la fiesta de pan sin levadura. Ahora, ¿por qué Juan habla de Pascua allí? Porque Jesús era el cordero que tenía que ser sacrificado en la Pascua, porque Él era el cordero que quita el pecado del mundo. Porque como dijo Pablo en 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. Cristo era el cumplimiento profético de aquel juicio, de que vino precisamente para que el juicio no nos alcanzara a nosotros, sino que fue sobre Él. Y imagínese ese momento. Jesús sabía lo que le venía, ¿no? Pero dice, sabiendo que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, pero Juan dice algo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Otros comentaristas escriben, o otras versiones dicen, los llenó de amor, un amor perfecto, un amor extravagante, un amor extremo. Pero dice, me gustaría que presten atención cuando dice, amado a los suyos que estaban en el mundo. Los suyos que están en el mundo, los suyos, su pueblo, su iglesia, sus escogidos, a los que el Padre les dio, por los que vino a morir. Hay un amor de Dios por toda la humanidad, un amor general, propio de su naturaleza. Pero el amor especial, el amor perfecto, eterno, es para sus ovejas, para sus escogidos, para aquellos por el cual murió. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso, hermanos? ¡Aleluya! Los amó hasta el fin. Versículo 2. Y dice que mientras Jesús estaba en ese mostrando ese amor, paralelamente Judas y Satanás estaban pensando, maquinando la muerte del Señor. Qué contradicción tan grande. Qué contradicción. Miren el corazón de Judas ya lleno del pensamiento de Satanás. Versículo 3.
Pero sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, la autoridad que Él tiene por ser Dios mismo, y que Dios le había dado todas las cosas debido al pacto del Señor, el pacto de redención, dice que había salido de Dios y que a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Escuchen esto, normalmente en aquellos tiempos las calles no eran asfaltadas, eran llenas de polvo, de suciedad. Ellos usaban sandalias, pero la mesa con la cual celebraban la Pascua era una mesa bajita, como de esta altura. Es decir, que ellos se sentaban y se recostaban de almohadillas. Los pies, por ende, estaban siempre cerca de la mesita. Era en forma de U. El anfitrión estaba en el centro. Los pies estaban cerca de la mesa. Era un momento incómodo, pero normalmente si había una convocatoria especial, siempre en esas casas había un esclavo. El esclavo de menor rango, el esclavo más vil de la casa, era el encargado de lavar los pies a los invitados. Pero en aquella reunión no había esclavo. Y entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, había una mesita donde estaba la toalla, donde estaba el lebrillo, donde estaba la tinaja, vierte el agua, y Jesús tomó el lugar del esclavo. Tomó el lugar del esclavo. La palabra en griego es doulos, esclavo. Ese era el trabajo y la responsabilidad del sirviente más vil. Charles Spurgeon decía lo siguiente: se despojó de su manto, aunque los ángeles del cielo anhelaban cubrir sus hombros con púrpura imperial. Jesús, con todas las cosas en su mano, sin embargo, tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Leímos hace un momento que el Padre le había dado todas las cosas, todas. Y aún con todo, tomó la toalla, tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Versículo 6. Ahí está. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Versículo 7. Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dice: no, tú no me lavarás los pies jamás, ni en 1,000,000 de años. Pero Jesús le dice unas palabras muy, muy fuertes. Le dice: si no te lavare los pies, entonces tú no tendrás parte conmigo. Escuchen esto. Pedro tenía que aceptar y dejar que Jesús le sirviera para aprender esta lección de humildad y servicio. Porque el verdadero amor se humilla. Fue su amor lo que lo llevó a la cruz. El verdadero amor se humilla. Y la segunda razón, cuando Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, a menos que Jesús lave tus pecados mediante su muerte de la cruz, entonces tú no puedes tener una relación con Dios. Porque es Cristo, a través de la cruz, de su sangre, que nos lava, que nos limpia, lo que permite que yo pueda relacionarme con el Dios vivo. Como dice Romanos 5:1, siendo pues justificados para con Dios,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que me permite que yo me pueda relacionar con Dios es la obra sacrificial que Cristo hizo por mí. Es decir, si tú no te dejas lavar los pies, si tú no te dejas servir por mí, si tú no te dejas limpiar por mí, tú no tienes parte conmigo. Es decir, ese acto mostraba una realidad espiritual detrás. Mostraba de que lo que Jesús estaba haciendo como acto de su humildad, de su humillación, tenía una connotación espiritual más grande. La pregunta es ¿cuál? Bueno, quiero que me acompañen a Filipenses 2:5. Para que lo podamos ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Versículo 6. El cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó de sí mismo. Estando en su gloria, se despojó de su gloria y tomando forma de siervo, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, se despojó de sí mismo y se rebajó, se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Así como él estaba en la cena y él se despoja de su manto, va y toma el lebrillo, toma el agua. Exactamente, él siendo Dios se despojó de su gloria, humillándose, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sabe cómo se llama esto? Ese movimiento, eso de que Jesús siendo Dios se hizo hombre. Me gustaría saber si hay alguien que se lo sabe. ¿Cómo se llama ese estado de Jesús? De ser Dios a hacerse hombre. ¿Alguien sabe? ¿Sabe cómo se conoce? Como su estado de humillación. Dios se humilló y se hizo hombre. Chaval, ¿por qué Dios se tuvo que humillar y por qué se tuvo que hacer hombre? Esa es la pregunta neurálgica que todos deberíamos hacernos. Bueno, porque cuando Dios creó a la primera pareja, Dios crea a Adán, Él lo creó bajo bendición. Pero cuando Adán cae, pasó de estar bajo bendición a estar bajo maldición. El hombre cayó a un estado de maldición. Entonces, ¿qué tenía que suceder? La razón por la cual Cristo viene y se despoja de sí mismo y se humilla, Él tenía que descender para librarnos, para quitar de nosotros la maldición y la muerte. Él tenía que descender hasta la cruz del Calvario y morir como un maldito. Dice Gálatas 3:13, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y lo hizo porque Él estaba tomando nuestro lugar para que ya no estemos bajo maldición. Pero ¿cómo lo llama la Biblia? Humillación. Es más, el versículo 8, miren cómo dice. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Y estando en condición de hombre, ¿qué dice allí?
se humilló a sí mismo. Se humilló completamente hasta la muerte de la cruz. Porque ¿quiénes morían en una cruz? Los peores criminales. Se humilló hasta la muerte y la muerte de la cruz. Bueno, Jesús se despojó de su manto, tomó el lebrillo, tomó el agua y se humilló a sí mismo, tomando la posición de esclavo, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y eso, lo que él estaba haciendo en esa cena, les estaba mostrando lo que él también había hecho al dejar su gloria. Pero eso no va a quedar ahí. Había un pacto de redención desde antes de la eternidad entre el Padre y el Verbo. Y en ese pacto era que Dios iba a escoger a una descendencia para sí de entre todas las naciones por medio de un pacto. Por eso en Juan siempre el lenguaje del Padre y el Verbo es un lenguaje de pacto. Yo he venido a hacer lo que tu voluntad, a hacer tu obra. Y le dice palabras como: yo voy a salvar lo que tú me traes, porque nadie puede venir a mí sino tú el que me lo traes. A todos los he guardado, todos los que tú me diste. Señor, devuélveme la gloria que tuviera antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Siempre el lenguaje del Padre y el Verbo es un lenguaje de pacto. A los que tú me diste, los tuyos que son, todos los he guardado, excepto aquel que era de perdición. Es decir, el Señor sabía quién eran los suyos, lo dijo. El Señor conoce quiénes son sus ovejas, quiénes son los suyos. Entonces Él tenía que descender para quitar la maldición. Pero ahí no termina. Hay personas que se centran solo hasta la cruz, pero esto no termina en la cruz. Pablo dijo que si alguien no cree en la resurrección, su fe es vana. Y aquí vamos a ver ahora el estado de exaltación del Hijo. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Salmo 2:8, que también es un salmo mesiánico, Salmos 2:8, Salmos 2:8, el Señor le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso Dios exaltó a Cristo, Dios Padre exaltó a Dios Hijo a lo sumo, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Decir que Jesucristo es el Señor era decirle a los judíos: el Señor que le habló a Moisés, Jesucristo, es el Señor. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Entonces, quiero que escuchen esto. ¿Qué hizo Jesús siendo Dios? A ver, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Y qué hizo en la cena? ¿Qué lugar tomó? La posición de esclavo. Siendo Dios, siendo el Señor, tomó el lugar del esclavo más vil de la casa. Esto choca con el mundo.
Porque la gente del mundo, ¿cómo piensa? ¿Qué? ¿Tú crees que yo me voy a rebajar a eso? ¿Tú crees que yo? Jamás. Mucho más respeto, por favor. Tú no sabes con quién estás tratando. Hay casas que a veces uno va y ve muchos títulos, otros anteriormente pasaba mucho que en las casas colocaban placas de quienes los títulos que vivían allí. Por ejemplo, fulanito, contador, menganito, profesor, sultanito, abogado. Nunca vi a alguien que puso bodeguero. No, jamás, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza propia del ser humano. Exaltarse, engrandecerse. Ese es un ídolo solapado dentro del corazón del hombre, que si yo tengo más bienes, que si yo tengo más título, soy más que otro. Ese es el corazón del mundo. ¿Y qué te enseña la psicología humanista? Y lamentablemente hoy muchas desde los púlpitos predican psicología. ¿Qué diría Freud, por ejemplo? Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que amarte, tienes que valorarte a ti mismo. Eso lo dice la psicología, pero ¿qué te dice Cristo? Tienes que negarte a ti mismo. Porque el problema es que nos amamos demasiado. Hay gente que dice, pero es que primero me tengo que amar yo, si yo no me amo. Es que el problema es que te amas demasiado. El problema es que eres egoísta. Ese es el problema del corazón del hombre, que pienses para sí mismo. El corazón del hombre piensa como Judas. Este no vino a liberarnos nada de los romanos, que se muere entonces. Porque Judas pensaba solo para sí. Y el mundo te dice, piensa en ti mismo, ámate a ti mismo. Y el evangelio dice, niégate a ti mismo. Quien quiera ser mi discípulo, ¿hay alguien que quiere ser mi discípulo? Bueno, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz. Esté dispuesto a morir por mí y sígame. Pedro dijo, de ninguna manera, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Cómo es posible que tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro, él sabía que él podía lavarle los pies a Jesús, pero Pedro seguramente se veía muy incómodo lavarle los pies a Jesús y los demás hermanos ahí casi que, dale pues. Y lo que venían pensando antes de entrar era todo lo contrario. ¿Quién es el más grande? Ellos pensaban, el más grande es a quien se le debe lavar los pies. Y el más pequeño es el que le debe lavar los pies a otros. Hermanos, el orgullo es una desgracia. El orgullo es altamente destructivo. Y el corazón del hombre por naturaleza es orgulloso. Y muchos les cuesta hasta servirle a su propio esposo o a su propia esposa. Pero que tú te despojes de ti y que hagas lo que otros no quieren hacer, eso es negarte a ti mismo, eso es aprender a ser realmente un discípulo. Es más, Pedro dijo, no, tú no me la vas a lavar a mí. Y uno tal vez dijera, bueno, me identifico con Pedro. Pero es que eso era una falsa humildad la de Pedro. Mire, hay personas que yo a veces le he llegado y le he dicho, ¿tienes alguna petición que te gustaría que oremos? Y hay gente que ha dicho, no, yo no tengo ninguna petición. Hay personas que les he predicado y le he dicho, te invito un día a la iglesia, un día de estos voy. Cuando tenga la necesidad, cuando me salga.
Pero pareciera que entonces en el hospital, pareciera que no hubiera ateos. Pareciera que no hubiera ateos en el hospital, porque usted va a ver en el hospital a todos muchas veces orando. La pregunta es, ¿será que esa es una fe verdadera? Esa es otra pregunta. Porque muchos buscan a Dios solo en medio de una necesidad. Pero muchas veces no porque realmente lo quieren buscar, solamente porque se aman a sí mismos y quieren que les resuelva su problema. Hermanos, esa es la situación. Jesús le estaba dando una gran lección. Él vino siendo Dios y se humilló para quitar la transgresión y la maldición. Y resucitó, fue exaltado para nuestra justificación. ¿Dónde dice eso? Romanos 4:25, vamos a leerlo. Es más, Martín Lutero dijo que ese versículo era el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio. Y dijo el corazón de la Biblia. Romanos 4:25. Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Ahora, vamos al versículo 11 de Juan. Juan 13:11. Todos atentos. Oigan esto. Pero Jesús le dijo, leamos el 10. Leamos el 10. Porque Jesús le dice, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, bueno, lávame completo. Pedro siempre así, muy impulsivo él, ¿no? Y Jesús le dice, no, Pedro, el que está lavado, el que ha sido lavado, el que ha sido regenerado, no necesita sino lavarse los pies. Y todos ustedes están limpios, excepto ¿quién? Excepto Judas. Aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y dice lo siguiente. ¿Saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que he hecho hoy? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque yo lo soy. Es más, no solamente maestro, lo están llamando señor. Es más, ¿se acuerdan de Tomás? El que dijo, tengo que meter mi dedo en su hendidura de su mano, en su llaga, para verdaderamente creer. Y luego Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi llaga, en mis manos. Y Tomás cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como su Señor, como su Dios. Normalmente la gente se refiere a Dios como Dios, pero los cristianos tienden a usar mucho Señor. Y me parece maravilloso, porque Él es mi Señor y yo soy su esclavo. La pregunta es, cuando tú le dices Señor, ¿es porque realmente tú quieres hacer su voluntad? Porque la oración dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ese es el reclamo de que alguien quiera llamar a Jesús Señor. No, sí, Él es mi Señor, pero hacen todo lo contrario de lo que Él enseña. No, si tú vas a llamar a Jesús Señor, que realmente Él sea tu Señor y que tú seas su posesión, que tú seas su esclavo. Porque en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre aquello. Apartado de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Ustedes no hicieron mi voluntad. Ustedes creían que estaban haciendo mi voluntad. Porque hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo hago lo que Él dice. Realmente hace lo que Él dice. Practica sus enseñanzas. Ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque yo lo soy. Versículo 14.
Ahora, si yo, el Señor y Maestro, le he lavado sus pies, entonces ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo vamos a obedecer este mandamiento? Porque aquí Jesús dice que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Hay iglesias que creen que es que hay que buscar una poncherita y en este momento hacer un acto hoy y lavarle los pies. Pero realmente esa no es la enseñanza. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa lavarse los pies los unos a los otros? Amar al prójimo, ¿qué más? Servirnos. Ya le voy a decir. Lavarse los pies es que usted tiene que imaginarse que hay una mesita, que hay una toalla, que hay una ponchera, que hay una tinaja con agua y que se necesita un esclavo. ¿Quién va a ser el próximo esclavo? Necesitamos un esclavo. Y no me estoy refiriendo a solo ser esclavo de Cristo, sino a ser esclavo los unos a los otros. Levanten la mano entonces los que son esclavos de Cristo y de su prójimo. Le pido a Dios, hermanos, que realmente así sea. Que desde hoy comprendas que tú eres un esclavo de Cristo, un esclavo para tu prójimo. ¿Un qué? Un esclavo. La tarea que la gente menos quiere. Esto me recuerda a alguien que me decía en una reunión, en una consejería. Bueno, no era consejería. Realmente me quería decir su cosmovisión. Y él decía algo así como que en la iglesia todo tiene que ser... En la iglesia no se puede exigir nada. Porque en la iglesia no se puede exigir porque todo es ad honorem. Es decir, no hay remuneración. Por ende, no se puede exigir. Él piensa desde una perspectiva utilitarista. No se puede exigir porque tú no le estás pagando a los servidores. Hermanos, eso es no comprender el cristianismo. Ya yo no me pertenezco a mí mismo. Yo me pertenezco al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y por amor a Cristo soy deudor, soy esclavo de Él y también de la iglesia. Soy esclavo de ustedes por amor a mi Señor Jesucristo. Si usted piensa de otra forma, usted no está pensando con el Evangelio. Usted está pensando por interés, como piensa el mundo. ¿Cuánto y para eso? Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Así no piensa. Si alguien sirve solo para servir donde quiere y no donde se requiere, se está sirviendo es para él. Es donde me necesite, ahí debo estar yo. Yo les quiero hacer una aclaratoria. Esta palabra no es para todos. Porque una persona que no le ha amanecido, que Cristo no ha resplandecido su corazón, que no ha nacido de nuevo, que no es oveja, él jamás va a entender esto.
Solo los hijos de Dios, solo los que son ovejas, en cuyas vidas se ha hecho efectivo el sacrificio y el amor de Cristo, que los amó hasta el fin, van a poder comprender esta verdad. Es como hay personas que dicen, que se dicen que son cristianas, yo no puedo perdonarle. Ya va, ¿cómo es que alguien que dice que es cristiano dice que no puede perdonar cuando Cristo, Dios, cuánto te ha perdonado? El hecho de que tú no perdones, lo que deja en evidencia es que tú no has sido alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo. Porque una persona salva, una persona que ha recibido el perdón, que sabe lo mucho que Dios le perdonó, sabe que aquí no hay ninguna ofensa. Usted no me han hecho nada, ni habrá algo que me hagan que me deba ofender, porque más le he ofendido yo a Dios y más me ha perdonado Dios. Y si Él me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar a aquel que me ha ofendido? Pero ojo, esto no lo va a entender la persona natural, porque la persona natural no comprende las cosas espirituales, no las puede entender, no le entra. No le entra. Y no le entra porque la única manera de comprenderlo es espiritualmente. Ahora, imagínense una persona que viene viciado del mundo, y muchos incluso vienen de iglesias donde los vacunaron en contra del evangelio. ¿Cómo que alguien lo vacuna en una iglesia en contra del evangelio? Sí, cuando te han predicado tanta falsa prosperidad, y tú le dices, humíllate, niégate a ti mismo, toma la cruz, muere. Dice, no vuelvo más para este lugar. ¿Qué hago yo aquí? Esto es una locura. Jesús nunca le prometió eso a sus discípulos. Él le prometió fue, el que me siga sepa que yo no tengo dónde reposar la cabeza. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. El que le sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por mucho menos. Y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar. Yo me pertenezco a Cristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Cristo. Y como soy esclavo de Cristo, yo tengo que aprender y a lavarle los pies a cada uno de ustedes, tomar la posición de esclavo. Una persona que no... ¿Usted cree que Judas iba a estar dispuesto a lavar los pies? No. Pero vemos un Pedro que aprendió. Mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro 5:5, por ejemplo. Primera de Pedro 5:5. Estén sujetos jóvenes a los ancianos, todos, sumisos unos a otros. Me acuerdo que estaba en la universidad, había culminado una materia y estaba hablando con un compañero y yo estaba leyendo la Biblia y se me acerca y me pregunta, ¿y qué estás leyendo? Estoy leyendo que la Biblia me enseña que debo ser sumiso los unos a los otros. Tú estás loco. Uno jamás puede ser sumiso a ningún hombre. Y yo por dentro, ¿cómo le explico? Pero después dije, no me va a entender. No me lo va a entender jamás. Pedro diciendo, sean sumisos unos a otros y revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Este no es cualquier Pedro, este es el Pedro transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados? A lo mejor usted hoy está, no, a mí no me la van a lavar los pies a nadie. No. Pero yo espero que de aquí a unos cuantos, a un tiempito, usted también pueda tener el mismo sentir de Cristo y la misma actitud de Pedro. Miren esto. Juan 21:16. Este es un pasaje, uno de mis pasajes favoritos. Y tiene que ver con Pedro. Vamos a verlo desde el 15, a ver.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle, es más, vamos a leerlo desde el 15 otra vez en la versión de las Américas. Cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón: ¿me amas más que esto? A Simón, hijo de Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Te quiero. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Por tercera vez Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, es la traducción: ¿me quieres? Ahora ya le pregunta si lo quiere, ¿no? Pedro se entristeció porque era la tercera vez y le dijo: ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Todo eso tiene un significado, pero no voy a entrar en eso ahorita. Versículo 18. En verdad te digo que cuando tú eras joven, tú te vestías, Pedro, y tú andabas por donde tú querías. Pero cuando seas viejo, tú vas a extender las manos y te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieras ir. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Versículo 19. Con esto le estaba dando a entender con la clase de muerte que Pedro iba a morir. Que muere más tarde en Roma, lo ciñen, lo llevan y lo crucifican con la cruz volteada, martirizado. Pero noten esto: cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías, Pedro. Pero ahora otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no querías. Y esto lo dijo dando a entender con la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Pedro, con su muerte, glorificó a Dios. Juan el Bautista, con su muerte, glorificó a Dios. Con mis padecimientos, con mi sufrimiento, yo tengo la oportunidad de glorificar a Dios. Pero a nosotros nos enseñaron un falso evangelio egoísta. Yo lo prediqué muchas veces, del cual me arrepiento. Y he pedido muchas veces perdón. Porque uno predicaba algo así, dígame de donde yo venía, donde todo era sueños. Dios quiere cumplir tus sueños. La Biblia no dice en ningún lado que Dios está interesado en cumplir tus sueños. Eso es completamente antropocéntrico. Tú te estás colocando en el centro de la Biblia y estás quitando a Cristo. Quítate Cristo, que me voy a poner yo, porque estoy aquí para que Dios cumpla mis sueños. No, tú no fuiste creado para cumplir tus sueños. Tú fuiste creado por Él y para los propósitos de Él. Tú eres esclavo no para que te sirvas a ti mismo. Tú eres esclavo para que le sirvas a Cristo. Sé que esto le choca mucho, ¿no? ¿Cuántos reconocen que esto choca, no? Porque es como que si yo quisiera que Dios está en el deber de cumplir lo que yo quiero. La pregunta es, entonces, ¿quién es el Señor? ¿Y quién es el esclavo? ¿Quién es el Señor y quién es el esclavo? No se haga mi voluntad, Señor, sino solo la tuya. Yo no estoy aquí, hermano. Yo no estoy aquí para mí. Si yo hubiese, escuchen esto, hermano, si uno piensa materialista, utilitarista, yo realmente no, en este momento de mi vida no estaría aquí. Pero estoy aquí
porque estoy convencido de que yo me debo al Señor y quiero servirle al Señor y vivo para el Señor. Pero esa no es una mentalidad que yo nada más debo tener. Usted también debiera ser, hoy, debería llegar a una conclusión. ¿Para quién has estado viviendo? ¿Para tu mini reino o para el reino de Dios? Porque todos quieren construir un mini reino. Quiero más casa, quiero más cosas, quiero yo, porque yo vivo para mí, porque yo quiero ser feliz. Tú vives para tu reino, tu Dios eres tú mismo. Tú quieres vivir es para tu felicidad. Eso se llama hedonismo, filosofía griega. Eres una persona hedonista. Quiere vivir para sus propios placeres y para su propia felicidad. No, yo soy cristiano, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero vivir para su gloria. Es decir, si estos hermanos moravos se hicieron esclavos porque entendían lo que era ser esclavo de Cristo y murieron en aquella isla por predicar a Cristo, porque entendieron que eran esclavos de Cristo, ¿tú estarías dispuesto también a morir por causa de Cristo? Esa es la pregunta, ¿no? Yo estoy consciente que a la primera, no. Pero el anhelo es que el amor de Dios cada día crezca en tu corazón y crezca, y crezca, y crezca, hasta que tú digas, es un privilegio sufrir por Cristo. Bienaventurados cuando sufren por causa de mi nombre. Quiero que veamos rápidamente estos versículos. Nada más lo voy a leer. Primera de Pedro 4:12. Quiero que lo vean conmigo. Lo lean conmigo rápidamente. Esto es relámpago. Amado, no se sorprendan del fuego de la prueba en medio de ustedes, que ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Versículo 13. No se sorprendan. Cristianos, no se sorprendan cuando sufran, como que si es algo extraño el sufrimiento para el cristiano. No. Antes bien, en la medida que ustedes compartan con los padecimientos de Cristo, alégrense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Qué está diciendo Pedro? Alégrense en sus padecimientos, porque esos padecimientos te hacen semejante a Cristo. Mira lo que dijo Juan. Pedro va a glorificar. Esto dijo Jesús para que Pedro comprendiera cómo iba a morir y que a través de su muerte iba a glorificar a Dios. Vamos a ver otro. Colosenses 1:24. Mira lo que dice Pablo aquí. Colosenses 1:24. Ahora me alegro. ¿De qué se alegra Pablo? Léalo ahí fuerte, a ver, ¿qué dice? ¿Me alegro de qué? De mi sufrimiento. ¿Pero cómo es eso? Esto es contrario a lo que muchas veces nos han predicado. No, aquí dice que nos podemos alegrar en nuestro sufrimiento por ustedes, dice Pablo, en mi carne, porque estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a Cristo le faltó sufrimiento en la cruz, no, este sufrimiento es por causa del evangelio. Y él dijo, hago parte de mi cuerpo, hago parte de mí por su cuerpo, por causa del evangelio, que es la iglesia. Estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hermanos, ¿cuántos van a tomar hoy la posición de esclavos, tal como Cristo? No solamente con quién, con Dios, sino también ¿con quién? Con nuestro prójimo. En la iglesia, amén. Pero les voy a decir algo. Cuando salga y llegue a su casa y usted le sirva a su esposo o le sirva a su esposa, hágalo para Cristo. Tome la posición de esclavo. Eso es contrario a lo que hoy se enseña. Porque hoy se enseña es que tú eres la princesa de Dios y que tú...
Entonces, imagínate, no, tú eres la princesa y yo soy el príncipe, entonces ¿quién lo va a hacer, pues? Entonces todos miran al otro, ¿no? Tomemos la forma de esclavo por causa de Cristo. Culmino con esta frase. No se puede ser cristiano sin comprender que somos esclavos de Cristo y que por causa de eso estamos llamados a tomar la posición de esclavo con nuestro prójimo. Yo sé que esta palabra no es para todos, pero le he dado esta palabra al pueblo de Dios, y si usted es pueblo de Dios, usted la va a recibir. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.